Bueno, ahora vamos a entrar en uno de los compuestos más importantes que son los alcoholes. Tienen una fórmula general, los alifáticos, carbono N, hidrógeno 2N más 2, oxígeno. Recuerden que N es la cantidad de átomos de carbono que contiene. Bien, si yo los quiero definir, los alcoholes son derivados del agua, donde uno de los hidrógenos se reemplaza por un R, que viene a ser un radical alifático o aromático. De acuerdo a, ¿se acuerdan en hibridación, donde les he dicho que el átomo central, que es el oxígeno, era una excepción y tenía hibridación sp3, pero el ángulo era un poco más chico, ¿bien?, que en los carbonos que presentan hibridación sp3. En el agua el ángulo ese de enlace, de separación, digamos, era de 104,5 grados. En el caso de los alcoholes, al sustituir ese hidrógeno por el R, aumenta un poquitito más debido a la voluminosidad que tiene ese grupo radical con respecto al hidrógeno, y más o menos será unos 107. Cuando vamos a clasificar los alcoholes, se van a clasificar de acuerdo al número de grupos funcionales que presente, en monoles, que significa que presentan un solo grupo oxidrilo. Un ejemplo sería el metanol, como les he puesto en la transparencia, o el N-propanol, también llamado un propanol. En el caso de los dioles, presentan dos grupos oxidrilos. Le puse como ejemplo el 1,2 etanodiol. Bien, tengo que especificar en qué átomo de carbono está el grupo oxidrilo. Bien. Con respecto a los polioles, los más importantes son los trioles. Y hay uno que es el más importante, que es el 1,2,3 propanotriol, llamado su nombre vulgar o común, glicerina o glicerol. Por favor, de memoria ese compuesto, porque lo vamos a utilizar un montón. Con respecto a la otra clasificación, es una clasificación que sufren los monoles, ¿bien? O sea, los que tienen un solo grupo oxidrilo, de acuerdo al tipo de carbono en el cual esté unido ese grupo oxidrilo, en carbonos primarios, secundarios o terciarios. Recordemos que el metanol, o sea, el primero de la serie de los monoles, no entra en esta clasificación, porque el grupo oxidrilo, bien, está unido a un carbono que no tiene clasificación. Los primarios significa que el grupo oxidrilo está unido a un átomo de carbono primario. El ejemplo sería el metanol, también llamado alcohol etílico. Les puse también como ejemplo el N-butanol o un butanol. Los alcoholes secundarios van a ser cuando el grupo oxidrilo esté unido a un átomo de carbono secundario. Un ejemplo sería el 2-propanol, también llamado isopropanol o alcohol isopropílico, si repasamos un poquito la nomenclatura. Y con respecto a los alcoholes terciarios, significa cuando el grupo oxidrilo está unido a un átomo de carbono de tipo terciario. Entonces, el ejemplo sería el 2-metil 2-propanol, también llamado alcohol terbutílico o terbutanol. Recuerden que esa estructura también se llamaba carbinol, entonces yo lo podía decir el trimetilcarbinol. Recuerden que el metanol, les vuelvo a repetir, no ingresa en la clasificación de los monoles de acuerdo al tipo de átomo de carbono al cual esté unido el grupo oxidrilo. Bien.